En este caso nos piden hacer un cálculo respecto a un experimento del crecimiento de la población de bacterias y nos piden realizar una tabla para las primeras 5 horas con una tasa de crecimiento de un 20%. Ahí aparece cómo debería ser la tabla y nosotros, yendo al GeoGebra, ingresando a la hoja de cálculo, lo primero que hacemos es ingresar desde la hora 0 hasta la hora 5. Después anotamos inicialmente cuál es la población que hay, población inicial que son 100, y después vamos haciendo que crezca en un 20%, lo que significa ir calculando el 120%. Entonces generamos una fórmula que nos multiplique la cantidad de bacterias inicial por 1.2 que me representa el 120%. Y así vamos a arrastrar la fórmula de manera que, arrastrando la fórmula que está al interior de esa celda, la hacemos bajar para que cubra a todas las otras celdas y nos permite ir haciendo el cálculo. Una vez que tengo toda la tabla acá, la selecciono completa y con el botón derecho del mouse abro el menú, me voy a Crea y en Crea me voy a la lista de puntos. ¿Por qué me interesa crear una lista de puntos? Porque en definitiva así no tengo que llamar a los puntos de a uno para hacer un cálculo o un ajuste, sino que llamo a todos los puntos en su conjunto. Una vez que seleccioné lista de puntos, hice desaparecer la tabla de GeoGebra, la dejé invisible, pero con todos los datos activados. Acá aparecen todos los puntos, pero también aparece la lista de puntos a quien voy a convocar después. Y acá aparece cada uno de los puntos graficados. Hecho eso, lo que hago es generar la expresión algebraica, ¿ya? Esta expresión algebraica es de carácter exponencial, entonces tengo dos posibilidades: hacer un ajuste base exponencial o hacer un ajuste exponencial. Y en ambos casos lo que hago es convocar a la lista 1. Y me genera dos tipos de expresiones, pero que me representan exactamente lo mismo. Lo único que uno tiene una base distinta a base E y otro tiene la base E. Pero en realidad esta expresión o esta expresión me permiten generar una misma curva que es la que aparece ahí. Ahí están las dos curvas dibujadas, pero como son gráficamente iguales, veo yo una sola representada. Dicho eso, nos piden ahora calcular imágenes y preimágenes. ¿Cuál será la población de bacterias después de 3 horas? Me entregan la preimagen y debo calcular la imagen. Vamos a calcular con las dos expresiones para ver que nos da lo mismo. Primero, creo una variable A y digo esa variable A es igual a f de 3 porque 3 horas son las que quiero utilizar para ver cuántas bacterias fueron aumentando en la población o cuántas bacterias llegó a las 3 horas. Y nos dice que nos da 172,8 y después utilizo la función g de x, que es la otra función que calculé, asigné una variable b porque no puedo repetir la misma variable y en ambos casos me da el mismo resultado, 172,8 bacterias a las 3 horas de haber comenzado el experimento. Pero después nos preguntan cuánto tiempo tomará que la población como mínimo sea de 3.000 bacterias. Entonces en ese caso me están entregando la imagen y yo debo calcular la preimagen. Y eso lo hago utilizando el resolución n o utilizando el resuelve. Ya hay veces que uno escribe resuelve y después lo convierte el mismo programa en resolución n. Entonces acá tengo resolución n, la función f igual a 3000. Entonces me va a entregar en qué momento hay 3000 bacterias, que en este caso a las 18,65 horas,
Lo mismo que logro con la segunda función, que es la función g. Primero con la f, segundo la g, y lo igualo a 3000, que es la cantidad de bacterias que me dan. Y no se olviden que con el resolución y el resuelve estoy buscando la preimagen, porque me están entregando la imagen. Después me piden calcular nueva tasa de crecimiento y también calcular una nueva población inicial, bajo dos características: que las bacterias lleguen a ser 10.000 en 8 horas. Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que decir es lo siguiente. Debería decir 10.000 es igual a la población inicial por 1,2. Las horas están en el X, están en el exponente. Entonces, acá donde estaba el X, yo escribo las 8 horas. Para el programa, la variable que busco es X. Entonces, población inicial la voy a reemplazar por X. Y voy a utilizar el resuelve y me voy a ingresar en la parte que dice ecuación. Ingreso el 10.000 es igual a X por 1.2 elevado a 8. Y eso me va a entregar cuál es la nueva población inicial para tener en 8 horas 10.000 bacterias acumuladas. Para el segundo caso, cuando me piden la tasa de crecimiento óptima, es la base del exponencial la que tengo que modificar. Entonces, para ese caso digo 10.000 es igual, mi población inicial original era 100, ahora mi 1,2 es el que desconozco, entonces a ese le pongo X, y arriba siguen estando las 8 horas. Esta expresión me permite calcular entonces la población inicial nueva para cumplir con el requerimiento, y esta ecuación me permite obtener la nueva tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento óptima para las nuevas condiciones. Vamos a ir a ver la GeoGebra, y ahí están desarrollados los dos cálculos. Resolución n o resuelve, y escribo la expresión. Resolución n o resuelve, y escribo la nueva expresión. Si se fijan, en el primer caso estoy buscando la población inicial y en el segundo caso estoy buscando la tasa de crecimiento óptima. Finalmente nos piden hacer lo siguiente. Les voy a pedir yo a ustedes mismos que lean la información que aparece acá para un caso particular cuando ya tenemos un límite de crecimiento y no se puede crecer más. Entonces nos entregan una nueva expresión que puede parecer en principio confusa, pero en esta parte aparecen detallados quién es cada uno, y en esta parte nos entregan la información necesaria y adicional para hacer los cálculos. Nos piden hacer los cálculos para el crecimiento de bacterias a las 3 horas con la nueva expresión, y nos piden hacer el cálculo para saber cuánto tiempo se demora en llegar al límite de población, la capacidad de resistencia o carga de la población o sistema. Los reemplazos se hacen en esta expresión, y en la siguiente página va a aparecer todo reemplazado lo que me entregaron. Entonces eso simplemente tienes que revisarlo, porque además está en la guía de trabajo. Estas dos primeras partes tienen que ver con los cálculos anteriores que hicimos, pero ahora reemplazamos todos los valores para calcular qué población hay a las 3 horas. Y después di dos ejemplos para, como no puede llegar a 10.000, calculé con 9.999, 9.997, y haciendo todos los reemplazos que me entregan con información en esta expresión, quedando como variable la X que aparece en la parte del exponente.
¿ya? Esa X va a significar la cantidad de horas que tarda en llegar a ese límite máximo. Y en este caso en particular, se utiliza un 0,2 como la razón de crecimiento, porque eso es equivalente al 20%. Ya. Nos